Y entonces hemos dicho lo que son los anestésicos generales y hay anestésicos que son inhalatorios, hay que son endovenosos y hay los que son gas. Los inhalatorios generalmente sirven para mantenimiento de la anestesia. Los endovenosos para la inducción de anestesia y los gases, digamos, que tienen analgesia, actúan muy rápido y se unan, generalmente se usa asociado. Todo esto se llama anestesia balanceada porque no hay un solo anestésico que pueda ocupar todos los objetivos o que pueda cumplir con todos los objetivos planteados. Dentro de los endovenosos generalmente tenemos el alotano, tenemos el sevoflurano, el enflurano, que tienen sus características. Todos los inhalatorios generalmente bajan la presión arterial, algunos bajan por disminución del gasto cardíaco y otros lo bajan por... Además también hay una alteración en la respiración. El alotano generalmente se metaboliza en hígado y tiene las características especiales, unas desventajas que son, uno, que incrementa el riesgo de arritmias durante el acto operatorio, y segundo, que a pesar que no es muy frecuente, pero puede ser de gran impacto, puede producir hepatotoxicidad. El metoxiflurano y el sevoflurano pueden producir nefrotoxicidad. La mayor parte de inhalatorios producen relajación muscular, más o menos. No hay ningún inhalatorio que tenga un efecto analgésico bueno, digamos, un efecto analgésico poderoso. En cuanto a los gases, sí. El óxido nitroso, lo mejor que tiene es un efecto analgésico, pero no tiene efecto relajante muscular y no tiene efecto anestésico completo, digamos. Los endovenosos tampoco tienen efecto relajante muscular, y de ellos el único que tiene efecto analgésico es la ketamina, pero que la ketamina también produce, y el único que incrementa la presión arterial. Bueno, con esos conceptos más o menos ahora pasamos a lo que son los relajantes centrales o los relajantes periféricos. Hemos dicho que son los antagonistas colinérgicos nicotínicos que tienen que administrarse cuando el paciente está intubado, y entre ellos tiene becuronio, recurionio, que son los no despolarizantes. Y hemos visto ya que tienen interacciones con otros productos como aminoglicósidos, bloqueadores de calcio que pueden producir relajación muscular, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, el otro aspecto es hay un relajante muscular que es agonista, que es la succinilcolina. Y la succinilcolina se utiliza generalmente para intubación endotraqueal y el resto para relajación muscular durante todo el acto operatorio. Y hemos dicho que además los relajantes musculares, los que son bloqueadores antagonistas colinérgicos nicotínicos, generalmente tienen que revertir su efecto antes de sacarle la conexión con el ventilador. Lo revierten con un anticolinesterásico, que es un agonista. ¿Ya? Bueno. Y por último, los anestésicos, los relajantes musculares centrales, en los que tiene las benzodiazepinas, tiene otros que son agonistas del receptores alfa-2, y otro es el baclofeno, que actúa a nivel del GABA-B, y otro el dantroleno, que generalmente actúa a nivel del músculo mismo, que se utiliza para hipertermia maligna. Bueno, con esto, haciendo un pequeño resumen, vamos a empezar ahora la clase de lo que son los anestésicos locales. No sé si hay alguna pregunta relacionada con la clase anterior. ¿Qué son los anestésicos locales? O sea, son fármacos que producen pérdida reversible de su función. ¿Qué hacen? O previenen o disminuyen la conducción del impulso nervioso donde se aplique. O sea, generalmente se aplica alrededor de las terminaciones nerviosas. ¿Y cómo lo hace?
disminuyendo la permeabilidad de la membrana, o sea, al sodio. O sea, son bloqueadores de canales de sodio sin pérdida de la conciencia, a diferencia de los anestésicos generales. Pero tenemos un aspecto acá. Actúan a nivel de la membrana, actúan a nivel de las terminaciones nerviosas. Pero ojo, en las terminaciones nerviosas también existen capilares, porque el fármaco tiene que entrar a la terminación. Y de ahí se van a absorber a la circulación sistémica. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es local, no le hace nada, hay que ponerle bastante cantidad. No es así. ¿Por qué? Porque se va a absorber. ¿Y qué pasa si se absorbe en cantidades adecuadas a la sangre? ¿Cómo actúan los anestésicos locales? Bloqueando canales de sodio. ¿Dónde existen canales de sodio? En las terminaciones nerviosas, en el cerebro y en el corazón. Entonces van a bloquear a nivel cardíaco y pueden producir arritmias y pueden producir convulsiones y otras reacciones del sistema nervioso central más. Entonces, eso es lo importante de los anestésicos locales que nos... Pueden haber administraciones tópicas, mucosas, incisiones, infiltración perineural, terminaciones nerviosas. Generalmente es lo que se hace la anestesia infiltrativa. Y otro, bloqueo de troncos mayores también se hace. Y hay otros, lógicamente cuando se bloquea troncos hay bloquea transmisión simpática, temperatura, dolor. ¿Ya? Entonces... Ya, entonces es importante mencionar esto. Y acá tenemos una representación que es lo que hacen los anestésicos, bloquean canales de sodio y no transmiten. Pero este bloqueo es reversible. ¿Cuál es la estructura de los anestésicos locales? Tienen un grupo lipofílico. Este grupo lipofílico les permite entrar con más o con menos facilidad al nervio. ¿Y esto qué se debe? A la liposolubilidad. Si es más liposoluble, llega más rápido al nervio y más rápido produce su efecto. Si esto no es muy lipofílico, demora un poco. Y esto, el grupo lipofílico, o sea, la liposolubilidad va a dar lo que se llama el periodo de latencia. ¿Qué significa el periodo de latencia? El periodo de latencia es el tiempo que demora el fármaco desde que usted le aplica hasta que se produce su efecto. Esto es importantísimo. No todos los anestésicos locales tienen el periodo de latencia igual. Unos tienen 2 minutos, otros tienen 4, otros tienen 5, otros tienen 1, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver luego en las láminas posteriores. Pero ¿y cuál es el impacto de eso? A veces el cirujano o el clínico que a veces aplica anestesia local está por ahí y dice, uy, ya pasó 2 minutos y no este anestésico no vale, le pongo doble dosis. Pasa 2 minutos más, le pongo 2. Y no se ha dado cuenta que el fármaco tiene un periodo de latencia de 6 minutos, que pudo esperar los 6 minutos. Hemos tenido nosotros en el Comité de Farmacovigilancia, nos han llegado pacientes con quejas de los cirujanos, que ellos han tenido que es paciente convulsionado, pero era por efecto del anestésico. Entonces, haciendo la reunión, pidiendo la historia, dijimos, sí, es efecto del anestésico, pero le han puesto dosis muy altas y no han esperado el periodo de latencia. Entonces es importante esto. Entonces, este es el grupo lipofílico. Y el grupo nitrogenado, o sea, este grupo nitrogenado se caracteriza, ¿por qué? Porque este bloquea a los canales de sodio por la parte posterior, porque ese es el mecanismo de acción. Pero entre el grupo lipofílico y el grupo nitrogenado, grupo amino y el grupo nitrogenado, prácticamente hay una cadena intermedia. Esta cadena intermedia es diferente en los ésteres que en las amidas. Y entonces, ¿en qué se diferencia un éster de una amida?
Lógicamente, la cadena intermedio, los ésteres prácticamente se metabolizan muy rápido a nivel sérico y su vida media es corta. Los ésteres en su metabolismo dan lugar a un metabolito que es el PABA. ¿Y qué es el PABA? Ustedes ya lo conocen, ácido paraminobenzoico. ¿Y cuáles son las funciones, no, los efectos del PABA? Alergénico, muy alergénico. Entonces, ¿y esto qué significa? Que los ésteres tienen de acción corta, pero que tienen más riesgo de reacciones alérgicas por el metabolismo, que es el PABA. Luego tenemos acá las amidas. En este caso la procaína es el representante, en este caso las amidas generalmente se metabolizan en hígado y entonces van a tener, su duración es mayor. Hay diferentes amidas, algunas tienen duración intermedia, otras duración grande, mayor, larga, o sea, prolongada, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, hay amidas que vienen para una sola puesta y hay amidas que vienen en frascos grandes para que se puedan poner 3, 4, 5 veces de acuerdo al paciente, de acuerdo a la dosis, etcétera, etcétera. Generalmente los frascos que vienen para varias puestas llevan preservantes. Ahí hay varios preservantes, pero uno de los preservantes es justamente un derivado del PABA, el metilparabeno, que es derivado del PABA. Y esto, entonces, lo que es el impacto de los ésteres es que si hay mayor riesgo de alergias. Entonces, si yo, digamos, tengo alergia a los ésteres, puedo usar las amidas, pero sin preservantes, porque el preservante, si tiene metilparabeno, va a ser problema. Nosotros tuvimos una paciente ¿cómo se llama? En neumología, que le iban a hacer ergodesis, y al paciente le pusieron la amida, la lidocaína, y hizo un shock anafiláctico. Entonces la doctora llamó a la unidad de farmacología, fuimos a verlo, y la doctora pensó que era porque era genérico, que no era de marca, estaba renegando. Entonces vimos el inserto, y en el inserto decía que tenía su preservante, era el metilparabeno. Le dijimos, es esto, es el preservante, no es la amida. Bueno, el paciente pasó cuidados intensivos, al final le tuvieron que hacer con anestesia general, pero el procedimiento, pero con óxido nitroso nomás. Pero eso fue oportunidad porque el intensivista me dijo, usted escríbelo que los amidas no producen, o sea, no hablamos del preservante, sino que las amidas no producen alergia. Le dije, un momentito, voy a revisar, me fui a revisar y las amidas producen alergia 1 en 1.000.000, es rarísimo. Pero ella me dice, ¿qué piensa? Le digo, bueno, y de repente la señora es 1 en 1.000.000, o sea, mejor que lo hagan, lo pasamos a inmunología y no era alergia a las amidas, sino era alergia al preservante. Entonces ya tienen una idea más o menos de lo que son las amidas y son Entonces, las diferencias es que los ésteres son menos estables que las amidas y no pueden estar almacenadas por tiempo prolongado, pero las amidas sí, por eso le digo, van con preservantes. Las amidas son estables al calor, los ésteres no. El metabolismo de la mayoría de los ésteres da el PABA, que se asocia con reacciones alérgicas. La duración de efectos de las amidas es mayor que los ésteres, hemos dicho. Las amidas, muy raramente, 1 en 1.000.000, producen reacciones alérgicas, pero pueden producir, o sea que, ¿cómo es que se produce el efecto de los anestésicos locales? Acá tienen que son los liposolubles, penetran más rápido, acá se ionizan y van a poner acá con la otra, el otro componente bloquea el canal de sodio. Entonces, este es el efecto. Esta es la forma como se bloquean canales de sodio. ¿Qué pasa cuando hay un tejido? Hemos mencionado cuando hablamos de transportes de membrana, que no solo depende del pH del fármaco o el pK del fármaco, sino también depende del pH del medio.
Entonces, el pH generalmente acá es similar, entonces va a pasar. Pero en un tejido infectado el pH baja, pH es ácido. Entonces, no ionizar el anestésico es reducida. Con su efecto es retardado y casi no coge la anestesia cuando hay un absceso, porque el absceso generalmente es o infección severa. Generalmente hay cambio de pH. Entonces, en ese contexto hay que anestesiar alrededor o hay que drenar primero el absceso. En un tejido infectado más anestésico puede ser removido antes que pueda afectar la neurona. Ese es uno de los. Acá tienen una representación esquemática de los anestésicos locales, entrada y bloqueo. Entonces, la propagación del impulso. Pero cuando se bloquea ya no se propaga el impulso. Este es un canal activado. Entonces, lógico, ¿quiénes tienen canales de sodio? La terminación nerviosa. ¿Quién más? El cerebro, sistema nervioso central y el corazón. Entonces es importante que las cantidades de anestésico no lleguen ni al cerebro ni a cáncer. La idea, el objetivo es función acá y concentraciones acá que no sean terapéuticas. Entonces, luego tenemos acá, este es un corte transversal de un nervio periférico. Y en eso podemos ver lo siguiente. Este es el anestésico. El anestésico. Luego, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar el epineuro, perineuro, endoneuro. Acá está. Y lógicamente, acá tenemos las fibras que transmiten el dolor. Las fibras amielínicas son las fibras C. Bueno, y las fibras A delta, que son prácticamente mielinizadas, y estas son amielínicas. Entonces, el anestésico tiene que entrar a estas zonas, y tiene que actuar alrededor de esto. Entonces, si nosotros hacemos un corte en este sentido, así, vamos a tener la siguiente figura. Acá está el corte, acá desdoblado. Esta es la estructura del nervio. El perineuro, el exodermo, el exoplasma acá, pero vemos que a los lados existen capilares. Entonces, ¿qué pasa con el anestésico? Este es el anestésico. Llega al intersticio, llega al nervio, parte del anestésico va a ir a ejercer su función y parte del anestésico va a ir a la circulación sanguínea. Depende, si usted tiene un área bastante vascularizada o le da mucho anestésico, la cantidad que va a ir a la circulación es bastante alta. Y si es bastante alta y llega al cerebro, va a producir convulsiones, arritmias, etc. Entonces, hay algunos anestésicos, la mayor parte de anestésicos tienen efecto vasodilatador también. Entonces, mayor razón pasa más rápido. La lidocaína, por ejemplo. Pero la mepivacaína y la prilocaína prácticamente no tienen mucho efecto vasodilatador, por eso no se usa. Entonces, cuando se usa lidocaína, generalmente se usa asociado a un vasoconstrictor. Y ese vasoconstrictor, generalmente,
son la epinefrina, que actúa en receptores alfa, y saben que los alfa 1 están difundidos en piel y mucosas, entonces esa es la idea. ¿Y qué pasa acá? Cuando está con vasoconstrictor, la cantidad que se va a absorber es mínima, y la cantidad que queda acá es mayor. Entonces, ¿qué con el efecto? ¿Mejor efecto? No, más efecto. La duración del efecto con los vasoconstrictores incrementa y disminuye la absorción a nivel sistémico. Entonces, los anestésicos locales, ya hemos mencionado que hay el inicio de acción depende de la liposolubilidad. La potencia es la que tiene menos dosis para producir el efecto. La bupivacaína dice que es 4 veces más potente que la lidocaína porque se da menos dosis y tiene mayor duración. Y como es más potente, la bupivacaína actúa casi rapidísimo, o sea, su periodo de latencia es menor, como vamos a ver en algunas láminas. La duración de acción depende de que la droga se mantenga en el tejido, porque lo que tenemos es una duración no a nivel del sistémico, sino a nivel periférico. Y en el tejido también hay proteínas. Entonces, los anestésicos la unión proteica es la que prácticamente define la duración del efecto de los anestésicos. Unión proteica en el tisular. Entonces, hay algunos fármacos con mayor unión, otros con menor. Por ejemplo, la lidocaína es unión proteica 65%, la bupivacaína 95% y la procaína 6%. Es acción corta, acción intermedia y acción duradera. Y lógicamente, esto no solamente interviene en la duración del efecto terapéutico, sino también en la duración de los efectos colaterales. La administración de los anestésicos generalmente son administrados alrededor de los nervios para ser bloqueados, lo cual incluye piel, tejido celular subcutáneo, pero también hay una aplicación que lo usa mucho en anestesia, aplicación intratecal y epidural, que es en estos casos, ojo, en estos casos en intratecal y epidural, y hay un anestésico, la lidocaína, que se utiliza también para arritmias cardíacas, que lo vamos a ver cuando hablemos de arritmias, que prácticamente cuando voy a dar anestesia intratecal o epidural, debo dar con anestésicos que no tengan preservantes, por favor, ni para corazón tampoco, porque los preservantes tienen reacciones adversas severas. Esto ya hace más de 20 años, sí, fue más de 20, 25 años que tuvimos problemas en el hospital cuando nosotros recién ingresábamos, y ahí vimos que hubo bastantes problemas porque el laboratorio lo vendía para todo, y ya después el mismo laboratorio actualmente dice anestesia para aplicación intratecal epidural, o sea, definido ya, y otro para otras. Entonces, no tienen preservantes, o para aplicación cardíaca también. La absorción sistémica depende de las drogas pueden absorberse a la circulación sistémica. ¿De qué depende que se absorba? O sea, de la área vascularizada. Si usted da en un área vascularizada y no aspira, por ejemplo, ese es el problema, porque como es bien vascularizada, de repente la aguja está metida en un pequeño vaso, y si está metida y usted le aplica el anestésico, prácticamente le va a pasar de frente a la sangre. Entonces, ese es el problema. ¿Ya? Entonces, la idea es eso, velocidad, efecto intrínseco del fármaco o aditivos en el diámetro del vaso también, por ejemplo. Algunos anestésicos tienen efecto vasodilatador, tipo la lidocaína, a bajas concentraciones, incrementando la absorción sistémica. Entonces hay algunas preparaciones que no tienen. Entonces, ya hemos mencionado que los ésteres, los ésteres diferencian, los ésteres se metabolizan en el plasma y otros se metabolizan
En cambio, con excepción de la cocaína, que es hidrolizada y su metabolito se elimina por vía renal. Pero la cocaína ya no se utiliza mucho como anestésico. Antes se utilizaba para anestesia nasal o ocular, ya no se usa. Las amidas son metabolizadas en el hígado. Entonces, además, las amidas se metabolizan por el sistema microsomal enzimático. Entonces, si tienen acciones con el CYP1 a 2, prácticamente depende de las interacciones que haya. La prilocaína también es metabolizada por vía extrahepática, menciona. Y acá tienen las características farmacocinéticas, los ésteres, la potencia. La procaína, el resto todo es mayor, menos lo que son más potentes, la bupivacaína. Esto se refiere, la potencia se refiere también a la rapidez de acción, o sea, periodo de latencia menor. Prilocaína, tetracaína, que es un éster que tiene una unión proteica mayor, a diferencia de la procaína. Pero, aparte de eso, la liposolubilidad, lo que tiene, la bupivacaína tiene, mire, la liposolubilidad, gran liposolubilidad, la etidocaína mucho más inclusive. La lidocaína tiene menos, y la tetracaína tiene más liposolubilidad, llega más rápido. El pK generalmente son básicos. pH básico. La unión proteica, la procaína tiene una unión proteica leve, baja, por eso es que su duración es bajísima. La tetracaína, siendo esta una duración intermedia. La lidocaína, la MEPI y la prilocaína, estos tres tienen acción intermedia. La bupi y la etidocaína tienen acción prolongada por su unión proteica, como hemos dicho, la unión proteica es la que marca la vida media y marca la duración de efecto. Ahora, en toxicidad la tetracaína es muy tóxica, por eso no se usa. Lo mismo, la bupivacaína, principalmente la bupivacaína, produce más cardiotoxicidad que el resto. El resto tiene toxicidad, pero ya. Ahora, en esto hemos visto cuáles son el periodo de latencia, que es el periodo el tiempo que demora el fármaco a actuar. Mire, la procaína tiene un periodo de latencia bastante prolongado, entonces no actúa. Y cuando dice hay que ponerle de nuevo más. La lidocaína es más lento todavía. La bupivacaína es rápido. O sea, el periodo de latencia es más rápido. Esto ayuda. Entonces, si yo doy un anestésico, tengo que saber que este tiene el periodo de latencia más prolongado. Entonces, y el periodo de latencia y la duración, mire, por ejemplo, en la procaína es corta, la lidocaína moderado y la bupivacaína acción rápida y duración prolongada. Y acá tienen el periodo de latencia. Claro, hay periodos de latencia que son periodo de latencia en minutos, pero que son, digamos, depende del lugar donde se aplique. La mepivacaína tiene de 3, acá dice menos de 2, generalmente, pero es lenta, demora un poco. Este es rápido. La articaína 1,3, la prilocaína menos de 2. La bupivacaína menos, la bupivacaína es la que más rápida, en el fondo es más rápida que todas. La duración del efecto, mire, 4 horas. Acá solamente 1 hora, 1 hora y media, la duración de efecto. Y el pK varía. El uso clínico de los anestésicos generalmente es los anestésicos son disponibles como soluciones. Vienen para inyección, para spray, cremas, gel. Por ejemplo, una cosa que, parece que es un uso como sintomático. En casos de neuritis herpética, por ejemplo, nosotros hemos usado la lidocaína en gel porque como la neuritis herpética es un dolor neuropático severo,
y prácticamente no le permite que ni se ponga la camisa, entonces a veces le poníamos anestésicos gel como sintomático nada más hasta que pase, aparte de otras medicaciones. La mayor parte de preparaciones anestésicas contienen un agente preservante. Algunos tienen metabisulfito de sodio, que hemos dicho que generalmente lo usaban para aplicación intratecal. Esto produce, si se aplica para vía intratecal o vía ocular, prácticamente produce paraparesia, está contraindicado. Pero en los viales multidosis, o sea, esos que vienen en frasquito para varios puestas, metilhidroxibenzoato, o sea, el conservante metilhidroxibenzoato, metilparabeno, o sea, similar al metilparabeno, derivados del PABA. Entonces, esto puede producir también alergia, si es que es alérgico a los... La droga también puede ser combinada con otros anestésicos locales o aditivos diseñados. Y hemos mencionado cuando se combina con adrenalina, 1 sobre 200.000, mira, la dilución es bastante alta. El bicarbonato, si se asocia a los anestésicos locales, incrementa el pH del ambiente. Entonces, cuando es administrado, demasiado bicarbonato puede precipitar como formas no ionizadas. Hay anestesia tópica local, anestesia infiltrativa, anestesia de conducción y anestesia epidural central. Eso lo van a ver ya ustedes en clínica. Entonces, acá vamos a enfatizar algunos aspectos de la lidocaína, anestesia filtrativa, todo, para todas las clases. Pero miren las reacciones adversas, puede producir paro cardiorrespiratorio, arritmias, hemos mencionado, contraindicaciones, duración 1 a 2 horas. La prilocaína, anestésico infiltrativo también, pero la prilocaína tiene menos efecto vasodilatador, entonces no se da con vasoconstrictores. Igual, pero produce, aparte de eso, produce metahemoglobinemia, porque la prilocaína produce un metabolito que se llama el toluideno, que produce en los pacientes que tienen riesgo. En contraindicaciones igual. Y en este caso no requiere la... ¿Ya? Esto... adición de vasoconstrictores. La bupivacaína también infiltrativa, más que todo es infiltrativa, regional, epidural, etcétera. Esta tiene mayor aplicación. Las reacciones adversas igual, pues, con cardiotoxicidad mayor que el resto. No se puede usar para arritmias. En shock, bloqueo cardíaco completo está contraindicado. Alta potencia, cardiotoxicidad limita su uso. La articaína es similar a la hidrocaína. Las reacciones adversas toxicidad depende sobre todo de su absorción a la circulación sistémica. Todas las manifestaciones que pueden haber a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema cardiovascular, arritmias, pero la lidocaína sí se puede usar de acuerdo a la dosis, por sus efectos antiarrítmicos. La toxicidad generalmente hay cuando en falla cardíaca o hepática. La toxicidad acá es un resumen, anestesia localizada o alergia, sistémica, cardiovascular, sistema nervioso central, metahemoglobinemia, toxicidad celular es la local. Los vasoconstrictores, la epinefrina generalmente estimula receptores adrenérgicos, ya hemos visto. La epinefrina tiene acción alfa y beta, pero más alfa para su acción. Tiene efecto vasoconstrictor de 1 sobre 200.000 a 1,50. Se prefiere, en la práctica más se prefiere 1 sobre 100.000, pero sobre 1,50.000 se obtiene más. Ya 1,20.000 no, ahí es peligroso. La levonortefrina, que es el específico para receptores alfa-2, tiene una sexta potencia, o sea, la potencia es menor. Es marcada en concentración, 1,20, acá sí las concentraciones son mayores.
Y la felipresina, que es un análogo de la vasopresina, estimula receptores en músculo. No tiene efecto en el corazón. Cualquiera de ellos se utiliza. Cuando se utilizan los vasoconstrictores para mejorar el efecto de la anestesia y duración también usado para hemostasia. Cuando se usan vasoconstrictores no hay sangrado, mucho sangrado, incrementa la seguridad de la anestesia local en términos generales. La mayoría, que ya hemos mencionado, causan vasodilatación. Entonces, en cambio, la mepivacaína y prilocaína son disponibles digamos, más que todo, son disponibles sin vasoconstrictor porque causan menos vasodilatación. Lo ideal es esto. Para mejorar la seguridad de los anestésicos, en realidad, esta ya de los anestésicos, la lidocaína se debe dar máximo 4.5 miligramos por kilogramo de peso, hasta un máximo de 300 miligramos cuando no se da con vasoconstrictor. Y hasta un máximo 7, ya no 5 sino 7, no 4 o 5 sino 7, hasta 500 cuando se da con vasoconstrictor. ¿Qué hace? ¿Por qué se da el vasoconstrictor? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con el vasoconstrictor? Prácticamente disminuye la concentración de plasmáticas en un 40%. Miren, esa es la gran ventaja que hay. Cuando se usa, generalmente puede estar contraindicado los vasoconstrictores en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular o interacciones con otros medicamentos. En pacientes de riesgo cardiovascular, a veces en cirugía dental, pero puede ser en otras, angina de pecho inestable, hipertensión no controlada, insuficiencia cardíaca, la Sociedad Americana de Anestesiología, para estos pacientes que están activos, prefiere que se mejore el paciente o tiene que ser sometido, digamos, a una junta médica, algo así. Es preferible no usar vasoconstrictores. Acá tienen las interacciones con antidepresivos tricíclicos, con anestésicos generales, con cocaína, etc. Igual acá, lidocaína más cimetidina, más lidocaína, más propranolol sin inhibición del metabolismo de los anestésicos locales, mepivacaína, prilocaína con dapsona, todas las posibles interacciones medicamentosas. Con esto estamos terminando la primera parte. Vamos a ver ahora. Bueno, vamos a empezar la segunda parte, que es la farmacología de los ansiolíticos. Tenemos acá los objetivos, definición de lo que es ansiedad, etcétera, los problemas, o sea, de insomnio, generalmente que hay problemas tanto en la inducción como en el mantenimiento a veces del sueño, definición de lo que son ansiolíticos, clasificación de los hipnóticos, sedantes, generalmente dos grupos que son las benzodiazepinas, que es la que más se utilizan, y hay otros más que vamos a ver, y luego los hipnóticos que no son benzodiazepinas. Tenemos acá la ansiedad, que es una tensión, sensación de tensión, nerviosismo, aprensión o miedo, incluyendo reacciones no placenteras a los estímulos, etcétera. Pero hay varios tipos. La ansiedad, a veces, generalmente la manejamos nosotros, a veces ni siquiera los médicos, pero hay trastornos de ansiedad generalizada, trastornos del pánico, trastornos de ansiedad social, trastornos de estrés político, etcétera, una serie de temas. Pero la ansiedad es la sedación es otro término que es importante mencionarlo, porque la sedación ya incluye, si no es una pérdida, no es pérdida total, pero es una pérdida parcial del conocimiento o ignorancia y reacción a estímulos ambientales. Y la hipnosis ya es un sueño, o sea, sedación extrema con depresión posterior del sistema nervioso central. Luego, y el insomnio
que es trastornos del sueño. Los trastornos del sueño pueden ser trastornos en la inducción del sueño o pueden ser trastornos en el mantenimiento del sueño. ¿Cuándo es la inducción del sueño? La inducción del sueño generalmente es esto, cuando usted va a la cama, para su cuerpo, su cabeza y cuello en la almohada, pasa 3, 4 minutos y se quedó. Esa es buena inducción. Y de ahí se abandonó el tiempo que duerme, 8, 10 horas, 7 horas, 6 horas, de acuerdo a la costumbre que tengan. Generalmente, ojo que no estamos haciendo definición cuándo es un sueño normal, estamos viendo las horas que usan nada más. Entonces, ese es el mantenimiento del sueño. ¿Y por qué es importante? Porque si yo tengo alteraciones en la inducción, puedo tener alteraciones en la inducción o puedo tener alteraciones en el mantenimiento. Si tengo alteraciones en la inducción que no puedo controlarlo con medidas no farmacológicas, de repente puedo dar un hipnótico de acción corta. Pero si tengo un trastorno de mantenimiento y si no lo puedo controlar con acciones no farmacológicas, de repente uso uno de acción prolongada. Eso es todo. Entonces, eso es en cuanto a las definiciones. Ansiolíticos e hipnóticos. Ansiolíticos son fármacos que previenen la sensación de tensión o temor. Los sedantes es el otro. Tranquilizo, calma, ya sea que el paciente ignora o no tenga conocimiento. La sedación no permite que uno se desenvuelva normalmente. Este es uno de los efectos colaterales que tienen los ansiolíticos e hipnóticos sedantes. Y los otros efectos hipnóticos causan sueño. Tranquilizantes menores se denominan a todos. Luego viene acá, como ven, este es el ritmo circadiano del sueño. Mañana y noche. Mañana y noche. Normalmente, a mediodía hay un poquito de disminución de alerta, es un poquito por la digestión, por eso, y en la noche se duerme. Eso es buena inducción, buen mantenimiento. En cambio acá, con el estrés, en la ansiedad, está más alerta, más ansioso todo el día, y lógicamente en la noche puede inducir y después se despierta, y de ahí ya está despierto todo el tiempo. Alteraciones en el mantenimiento del sueño. Si a este estrés le damos un hipnótico, prácticamente va a dormir bien, pero puede, digamos, el estrés no lo ha definido bien. ¿Qué pasa cuando hay en un anciano? Normalmente su ciclo circadiano es duerme en mediodía, duerme en la tarde, duerme en la noche, medianoche, se levanta temprano. Ese es el ritmo circadiano que varía. Pero un aspecto que nosotros hemos visto, que a veces no solamente es el anciano, sino a veces gente muy joven. Y que gente bueno, salvo y que lo hace siempre, no porque ha pasado una mala noche, etcétera, etcétera, sino porque así es su costumbre. He visto en los comités se quedan dormidos a veces algunos colegas. Entonces, cuando les da un hipnótico, prácticamente duerme toda la noche, pero en el día su comportamiento es el mismo. Ahora sí, ya entramos a lo que es la medicación, los hipnóticos, sedantes, ansiolíticos. Tenemos los grupos. Siempre es bueno que empecemos, ¿qué son los grupos farmacológicos? Y luego de los grupos ya son los medicamentos. Entonces, acá tenemos un grupo, las benzodiazepinas. Benzodiazepinas es un grupo. El otro grupo son los barbitúricos. El otro grupo, que más que ansiolíticos son sedantes, son los antihistamínicos. Y acá hay otros. Luego tenemos acá en hipnóticos, tienen los hipnóticos que no son benzodiazepinas. Y en ansiolíticos, porque todos los ansiolíticos que no producen sedación, buspirona y propanolol. Dentro de las benzodiazepinas,
Generalmente, ¿cuáles son los efectos de las benzodiazepinas? Ansiolítico, sedante, hipnótico, relajante muscular, anticonvulsivante y algunos como preanestésico para lo que se llama ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el término, se lo utilizan en odontología. Entonces, eso es la benzodiazepinas. En este caso, los ansiolíticos no sedantes, o sea que, porque estos son sedantes todos, buspirona y propranolol. Acá, en estos, todos los ansiolíticos, cuando hemos visto anestésicos, los generales, todos tienen sus mismos efectos, pero unos predominan sobre otros. Los que están acá con naranja, florazepam, lorazepam, midazolam, oxatema, más se usan como, tienen mayor efecto como hipnóticos y otros tienen mayor efecto como, aunque este es un punto de corte, pueden, no necesariamente, pero predominan los efectos ansiolíticos, predominan los efectos hipnóticos. Y dentro de los barbitúricos tenemos acá los barbitúricos de acción mortal que tienen efectos poco diferentes de los benzodiazepina. Pueden ser ansiolíticos, pueden ser. ¿Tienen efecto ansiolítico? Sí. ¿Efecto sedante? Sí. ¿Tienen efecto hipnótico? Sí. ¿Tienen efecto relajante muscular? No. ¿Tienen efecto anticonvulsivante? Sí. ¿Y tienen efecto anestésico? Sí, tienen efecto, acá no. Entonces tienen diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es la otra diferencia? Los barbitúricos son fármacos de margen terapéutico estrecho y las benzodiazepinas son fármacos de margen terapéutico amplio. Y como ustedes ya conocen, fármaco terapéutico amplio significa que la dosis terapéutica es muy distante de la dosis tóxica, entonces usted puede tener una gran variación ahí. En cambio, los barbitúricos son de margen terapéutico estrecho. Si usted da más dosis va a haber toxicidad y si usted da menos dosis no dan el efecto. Esa es la segunda. Los barbitúricos, la mayor parte son inductores enzimáticos. Estos algunos son inhibidores enzimáticos. Los antihistamínicos, generalmente, la histamina tiene receptores H1, H2 y H3. Algunos mencionan el H3 o el H1 a nivel del sistema nervioso central, donde participa en la vigilia. Entonces, si usted bloquea esos receptores con los antihistamínicos de primera generación, prácticamente va a producir sedación. Esa es la idea, la sedación. Ese es el objetivo de este medicamento. Después, y estos son los antihistamínicos que son sedantes. En este caso, los ansiolíticos no sedantes no actúan con receptores GABA. Estos actúan receptores GABA, ambos. Estos con receptores de histamina. Y estos actúan con receptores de GABA, pero no son benzodiazepinas. Y estos actúan con receptores de serotonina. Ansiolíticos e hipnóticos, además, mepolomato, glotetimida, ceplón, ya hemos mencionado como a corto plazo el insomnio, prometacina, que como medicación preoperatoria para disminuir la necesidad de narcóticos, buspirona, que es un ansiolítico no sedante, reducen síntomas de ansiedad sin efectos adversos severos en el sistema nervioso central. Las benzodiazepinas, la duración, ¿acaso las benzodiazepinas de acción prolongada? 1 a 3 días. Y estos son clorazepato, diazepam, coazepam, florazepam. Florazepam es un hipnótico, más se usa como hipnótico. De acción intermedia, alprazolam, estazolam, lorazepam, temazepam. Acá se puede mencionar, por ejemplo, el alprazolam tiene efecto inclusive hasta antidepresivo, pero las dosis son bien bajas, son bastante potentes, y esto hay que saberlo usar. Lorazepam, temazepam. Y estos de acción corta, triazolam, oxazepam, más que todo hipnóticos, pero es importante mencionar que uno debe preferir para trastornos del sueño o trastornos de ansiedad, debe preferir o usar uno de acción corta o usar uno de acción intermedia, no de acción prolongada. Y estos no usarlo por mucho tiempo, hay que usarlo
una semana, máximo dosis, de ir bajando la dosis y tratando, porque todos estos producen tolerancia y producen dependencia y producen síndrome de retiro, al igual que los opioides. Y acá tienen la farmacocinética de cada uno de ellos, ahí lo van a revisar, la vida media de cada uno, vida media, el volumen de distribución, todos tienen una unión proteica bastante elevada y la liposolubilidad. Las benzodiazepinas, por ejemplo, acá, buena y forma, su absorción es bastante completa. La distribución, generalmente sus metabolitos se unen a proteínas plasmáticas y extienden su efecto porque se depositan, hacen lo que llaman se depositan en otros, por su liposolubilidad se depositan en otros lugares. Entonces, de acuerdo a la liposolubilidad, sufre recirculación, o sea, lo que hemos dicho, la redistribución. Uno de los aspectos es que las benzodiazepinas atravesan placenta y se secretan en la leche. Entonces, esta es una de las razones por las cuales las benzodiazepinas no están indicadas en gestación y no están indicadas en lactancia, definitivamente. Otro de los aspectos importantes acá es que el metabolismo de las benzodiazepinas, todas las benzodiazepinas generalmente actúan por CYP, la mayor parte CYP, el 3A4 o el 2C19. Entonces, si usted da con inhibidores del CYP, que son eritromicina, claritromicina, que son macrólidos, antirretrovirales, antimicóticos, citra, ketoconazol, y jugo toronja, que es un potente jugo toronja, que es prácticamente es un potente inhibidor enzimático. Entonces, ¿qué pasa si yo doy con benzodiazepinas? La biotransformación se lentifica. Tiene semivida media, dice el fluorazepam tiene una vida media corta de 2 a 3, pero con su metabolito activo tiene una vida media ya de 47 a 17 horas. Entonces, ese es el problema también del metabolismo. Y acá tenemos algo muy importante y con mucha implicancia clínica. Si ustedes ven acá las cloruro de epóxido, diazepam, parazepam, clorazepato, todos dan el dismetildiazepam. Fluorazepam, alprazolam y triazolam. Luego, todos estos dan metabolitos activos. Todos estos son metabolitos activos. Y estos son metabolitos inactivos. Y luego de esos ya van a pasar a la conjugación, donde se transforman en metabolitos inactivos, o sea, se transforman en la conjugación en metabolitos inactivos y se eliminan por vía urinaria. ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente con compromiso hepático? Si tienen un paciente con compromiso hepático, prácticamente, o están dando con ¿cómo se llama?, con inductores, se va a incrementar con inductores, se incrementan los metabolitos activos. Lógicamente que no hay una pérdida total de esto, pero ya además, como el metabolismo va a incrementar las concentraciones séricas de las benzodiazepinas en problemas hepáticos, y puede producir coma hepático en los pacientes con cirrosis, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo? Si tengo este problema con todos estos, por dos razones: uno, porque la insuficiencia hepática, y otro, porque da metabolitos activos, ¿qué puedo hacer para tratar a un paciente que tiene compromiso hepático? Utilizo fármacos que
vayan directamente a la conjugación, Y estos son por ejemplo, el orazepam va de frente a conjugación. El oxazepam también va de frente a conjugación. Entonces, el oxazepam y el orazepam puede ser de acá, pero también hay oxazepam ya como producto. Entonces, oxazepam o lorazepam puedo darles a estos pacientes si necesitan, pero, digamos, puedo darle porque tampoco no en dosis altas, las dosis estándar nomás, de acuerdo a ellos. La farmacodinamia, acá vemos los receptores GABA, GABA-A, GABA-B, donde actúan los relajantes musculares GABA-B, el baclofeno, por ejemplo. GABA-A, acá tiene benzodiazepinas, plumato, zolpidem, un receptor aparte de que no es benzodiazepina. Pero la diferencia de los barbitúricos, que los barbitúricos tienen otra ubicación y están cerca al canal. Por lo tanto, por eso es que hacen acción ¿qué hacen? Las benzodiazepinas aumentan la conductancia del cloro, abren canales de cloro inducido por la interacción de benzodiazepina con GABA, entonces se apertura el canal. Y en este contexto lo que pasa es acá, ¿qué pasa con este es barbitúrico y estos son benzodiazepinas? Entonces, los barbitúricos y las benzodiazepinas, hemos dicho que las benzodiazepinas, los benzodiazepinas tienen un margen terapéutico amplio. Por más que usted le dé más medicamento, no van a pasar de los efectos endógenos y un poco preanestésico. Pero los barbitúricos sí van a llegar hasta parálisis. O sea, pueden producir hasta la muerte si se le da mucha dosis, porque son de margen terapéutico estrecho. ¿Por qué? Porque los barbitúricos siguen actuando acá en el canal, o sea, usted le da más dosis acá, ya se agotó la benzodiazepina, ya no da más, salvo que le dé demasiado. Pero usted le da barbitúricos, más efecto, copan los receptores, pero siguen dilatando el canal iónico. Ese es el problema. Por eso es un fármaco margen terapéutico amplio y estrecho. ¿Cuáles son los efectos de las benzodiazepinas? Sedación, hipnosis, efectos anticonvulsivos, relajante muscular, efectos en la respiración cardiovascular, amnesia en anterógrado, tolerancia y dependencia son reacciones adversas y síndrome de retiro también. Los efectos adversos de las benzodiazepinas, generalmente depresión del sistema nervioso central, con todas estas manifestaciones, abstinencia con estas manifestaciones, efecto cardiovascular con estas manifestaciones y depresión respiratoria a dosis altas. No se olviden que los benzodiazepinas, si bien es cierto que tienen un amplio margen terapéutico, pero cuando que le dan hay una interacción farmacodinámica con otro depresor, por ejemplo puede ser un antihistamínico o puede ser alcohol, prácticamente pueden producir depresión respiratoria severa, o sea que no. ¿Y eso a qué nos conduce? Para informar al paciente: señor, ¿va a tomar benzodiazepina? ¿Está tomando? Por favor, nada de licor, nada de licor. La razón es la siguiente, le explico, le dice, por tal razón. Puede pasar esto, bueno, si él toma ya es su problema, pero esa es la idea. Pero tienen que explicarle bien. Las interacciones con inhibidores del CYP, que estos prácticamente van a incrementar sus concentraciones, pero si se asocia con fenitoína y fenobarbital son inductores del metabolismo y van a bajar las concentraciones y va a bajar su efecto. Está contraindicado en el embarazo porque hay teratogenicidad,
síndrome de abstinencia neonatal y al uso del final del embarazo. En lactancia también puede producir depresión del lactante, o sea, no se puede dar. Las indicaciones de las benzodiazepinas son generalmente desórdenes de ansiedad, síndrome de retiro de alcohol, cuando se le da, para esto se da, y en ansiedad también. Relajante muscular, en tétanos usamos bastante. Antiepiléptico, en estado epiléptico, sedación preoperatoria, que es lo que hemos mencionado siempre. Ya sabemos cómo actúa, las rutas de administración pueden ser variadas. Y es los usos clínicos de los benzodiazepinas, que lo van a revisar acá, de todas las benzodiazepinas, y cuáles son algunas para insomnio, otras para trastornos de ansiedad, y sus características farmacocinéticas. El antagonista de las benzodiazepinas generalmente es el flumazenil, que es un antagonista de receptores GABA. Los hipnóticos no benzodiazepínicos, generalmente, que actúan también en receptores GABA, pero otros, solpidem. El solpidem solo en raras ocasiones aparece tolerancia y dependencia física. Entonces, algunos utilizan yo tengo, por ejemplo, un colega que dice, yo tomo un hipnótico porque yo no tengo problemas en la inducción y problemas en el mantenimiento del sueño, pero me recetaron un hipnótico, y este hipnótico le pregunté cuál es el nombre genérico, el solpidem. Me dijo, lo tomo años y no tengo tolerancia, no tengo dependencia. Un médico, ¿no? No tengo tolerancia, no tengo dependencia, no tengo molestias y duermo muy bien. Y eso es cierto, o sea, algunos sí todos tienen reacciones adversas, pero entonces es importante. Efectos en el sitio benzodiazepínico del receptor GABA han sustituido las benzodiazepinas en el tratamiento del insomnio. Ya no se usa mucho esto, sino más el solpidem. Justamente pueden presentar tolerancia y dependencia con tratamientos prolongados a dosis altas, sobredosis. Pero el Saleplon y el solpidem difieren en sus mecanismos, en sus efectos secundarios. El solpidem en dosis altas, en horas altas de la noche, se ha acompañado de sedación matinal, retraso del tiempo, reacción, amnesia, etc. El solpidem solo en raras ocasiones produce tolerancia y dependencia. Y acá tienen la duración. La duración está en verde y el inicio, el solpidem. El solpidem es el que más se utiliza, actúa a los 30 minutos y dura 5 horas su efecto. Entonces es lo que se utiliza en la actualidad. Hay otros nuevos, ¿no? La buspirona ya no tiene, pero actúa con receptores GABA, no con GABA, sino con receptores 5-HT1A. No está vinculado con GABA y no produce sedación, solamente produce ansiolisis, pero tiene sus efectos colaterales también. Carece de acción hipnótica, anticonvulsivante, medio relajante, más que sedación, produce insomnio más que todo esto. Entonces, efectos secundarios, no hay dependencia ni abstinencia igual, pero tiene interacciones. Aumenta la presión arterial cuando se usa con inhibidores de monoaminoxidasa. Usos terapéuticos, ansiedad generalizada y como antidepresivo en determinadas áreas. Y ahora tenemos lo que es la diferencia entre benzodiazepinas y barbitúricos. Los barbitúricos producen sedación, hipnosis, depresión respiratoria, anticonvulsivante. Los benzodiazepinas, sedación, relajación muscular, que no tienen acá, y anticonvulsivante. Estos producen también algunos de ellos, anestesia general. Los barbitúricos son inductores de enzimas microsomales, fenitoína, digoxina. En cambio, el metabolismo hepático depende, CYP3A4, otros por conjugación, algunos dan metabolitos activos, entonces ese metabolismo difiere. Indicaciones como antiepiléptico y como inducción de anestesia es lo que se utiliza. Pero las benzodiazepinas sí se utilizan como ansiedad, estados neuróticos, relajante muscular, anticonvulsivante. Las reacciones acá, somnolencia, ataxia, depresión, espasmo laringio. En cambio, las benzodiazepinas, sedación, ataxia, desinhibición. Contraindicado en gestación, insuficiencia hepática o renal severa,
porfiria, distrés respiratorio, alergias. Y los dos producen tolerancia, dependencia y estos con interacciones adicionales. Bueno, lo otro es que los barbitúricos acá tienen los de acción prolongada. Generalmente tienen acá el fenobarbital de 1 a 2 días. ¿No? Acción corta, pentobarbital, secobarbital, hasta 8 horas, o sea, 2 veces al día, 3 veces al día máximo. Y tiopental 20 minutos, esto es de acción ultracorta. Y acá tienen los usos clínicos de cada uno y la duración de acción. Los usos clínicos de los hipnóticos y sedantes: alivio de ansiedad para insomnio, sedación y amnesia antes de procedimientos médicos y quirúrgicos, ¿viste? Lo que le llaman esto, sedación consciente, especialmente con las benzodiazepinas, como componente de anestesia balanceada. Eso se da, lo hemos visto en anestésicos generales, como preanestésico, como terapia adyuvante. Relajación muscular a nivel central, no producen relajación a nivel de los receptores nicotínicos. Y síndrome de retiro del alcohol, que hemos mencionado. Y acá tienen esto, le he puesto el adicional para que ustedes lo puedan revisar, con relación a los de acción, los benzodiazepinas de acción corta, de acción intermedia, sus aplicaciones clínicas, sus efectos colaterales, contraindicaciones y algunas consideraciones terapéuticas. Y acá lo mismo, de acción prolongada. Y acá moduladores de receptor de GABA, por ejemplo, tienen acá todo el tiopental, etcétera, el amobarbital, o sea, los barbitúricos, que tienen otra. ¿Para qué se utilizan? A diferencia de las benzodiazepinas y efectos adversos, y siendo sobre todo fármacos de margen terapéutico estrecho. Vamos bueno, terminamos.